Vamos a ver un poquito la agenda de la charla de hoy y poner en contexto por qué estamos acá y quién nos convoca. Recordar que hace un año y poquito, desde Sistema B fundamos con esta iniciativa el Consejo Empresarial, y cuando fundamos el Consejo, dentro de la propuesta de valor incluía esta posibilidad de tener una conversación, no solamente con los miembros del Consejo, sino con sus colaboradores, y bueno, esta apertura que nos da la pandemia de hacerlo virtual, aperturamos a otros profesionales y otras personas que se puedan sumar, invitados de las empresas del Consejo. Y como bien decía Dios, especialmente lo que hicimos fue dividir por sectores a las empresas del Consejo y invitar a las empresas a este sector del área legal, a personas que nos puedan contar sus experiencias y transmitir todo lo que tiene que ver al respecto del área legal asociado al Sistema B y a la comunidad B. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Dios, ¿vos me pasás la diapositiva? Ahí va. Esta es la agenda. 10:10 vamos a estar entrando y presentando a Constanza Connolly y a la doctora Natalia Hughes. Después vamos a dejar un espacio de preguntas para que todos podamos, si quieren ir anotándolas en el chat o teniéndolas, la idea es poder tener un espacio ahí y después hacemos un cierre ya sobre las 10:55. Así que bueno, brevemente de Sistema B, hay una integración de directorio de 8 personas, Natalia Hughes, Mercedes Viola, Sebastián Figuerón, Gonzalo Sobral, Gonzalo Pérez, hace poquito se sumó Ignacio Del, Carmen Correa, y tenemos hasta el año pasado y este año como asesor estratégico a uno de los cofundadores de Sistema B, que es Pedro Tarac. Hay 12 empresas B en Uruguay, y otras empresas B actuando y comercializando, que son multinacionales. De Consejo, les cuento que es un poco quienes nos convocan. Al poco tiempo de fundarse, en diciembre, trabajamos todos juntos en poder marcar un propósito, que es el que expresamos acá, que lo voy a leer rápidamente, que dice: somos un equipo de líderes de empresas y organizaciones reconocidas en Uruguay que, inspiradas en la visión de Sistema B, utilizamos nuestras capacidades y habilidades para impulsar propuestas e iniciativas concretas para la transformación hacia una economía de impacto. Queremos ser actores clave en el logro de la felicidad y bienestar continuo de las personas, la comunidad y el medio ambiente. Un propósito que lo marcamos en conjunto. A continuación vemos quiénes son los miembros integrantes del Consejo que convoca esta iniciativa. Y vemos concretamente las empresas. En las empresas también vemos quiénes están como empresas, como aliados estratégicos que nos están ayudando, y medios de comunicación que se han sumado últimamente a darnos espacio y la posibilidad de poder difusión. ¿A qué se comprometió concretamente este consejo, de los cuales muchos de ustedes son colaboradores de las empresas? 6 compromisos concretos que los voy a repasar rápidamente. Uno es adherir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, conocerlos. El otro es poder medir nuestro impacto, recorrer la evaluación, la herramienta de evaluación de impacto B, que es muy interesante y muy importante para poder ayudarnos en la transformación del modelo de negocio, en la transformación del espíritu y la forma de trabajar. Nos pedimos ser referentes del propósito, referentes del Sistema B y activar la nueva economía, poder traer al Consejo ejemplos, poder generar iniciativas en conjunto, escalar el triple impacto, o sea, unirnos para poder generar iniciativas de impacto y poder generar acciones en ese sentido, y movilizar recursos. Básicamente la posibilidad de movilizar recursos económicos para poder sostener el equipo de trabajo y poder sostener un equipo
importante para movilizar todo lo que necesitamos del Consejo. Le voy a dar la palabra a Dioselinda, que dentro de esta introducción que vamos a estar haciendo los dos antes de pasar a la instancia del panel, donde Dioselinda nos va a dar un breve contexto del estado de situación. Después voy a volver yo rápidamente a qué hacemos del Sistema B y del Sistema B Uruguay, y ahí pasamos a las panelistas. Adelante, Diose. Muchas gracias, Bebo. Cuando hablamos del contexto mundial, es también hablar un poco qué es lo que está pasando o ha estado pasando durante estos últimos años y las preocupaciones que tenemos, ¿no? Por el cambio climático, que es un dolor de alguna manera que todos estamos sintiendo, ¿no? Y aquí hay algunos datos: las temperaturas globales van en aumento, hay más de 500 millones de personas que viven en zonas de suelos erosionados, y esto genera un 30% de desecho en la comida, desastres ecológicos, olas de calor, sequías, y a su vez también al revés, hemos visto las olas de frío, por ejemplo, no hace mucho en la zona del norte, y un poco es esa descompensación climática, ¿no?, que se está generando. Esto se estima que va a haber alrededor de 26 millones de personas que están en el cordón de la pobreza, y esto a su vez puede generar un costo económico de daños de más de 520 billones de dólares por año, ¿no? Y esto es una amenaza a la paz, una amenaza en el tema de seguridad. Se están generando conflictos en relación también a los recursos que existen en el medio ambiente, que son recursos no renovables. A todo esto sumamos también lo que son las crisis sociales. O sea, por un lado tenemos las crisis climáticas y por el otro lado las crisis sociales. Ahí tenemos la inestabilidad política, la violencia, el aumento en la competencia por los recursos naturales, la tierra, el alimento, el agua. El Banco Económico Mundial habla de más de 140 millones de personas en África, Latinoamérica, Asia, que van a verse forzadas a migrar para el 2050, ¿no? O sea, para el 2050. ¿Qué pasa? Esto ya lo estamos viviendo. Nosotros estamos viendo cómo hay movimientos sociales migratorios. Hoy mismo, acá en Uruguay, tenemos personas que han tenido que emigrar por situaciones difíciles como estas que hemos visto, también políticas que hemos tenido en nuestra región, y esto va a aumentar por un tema que vivimos todos hoy en día. Cerca de 210 millones de personas solo en América Latina, en una fuente a 2 de mayo del 2020, o sea, hace un año, se estima que van a ser parte del costo social de esta pandemia, ¿no? Más del 50% de los trabajadores en América Latina están en informalidad y a su vez se han visto fuera de su trabajo. Y nosotros estamos viendo hoy, por ejemplo, las reformas que estamos teniendo en nuestra forma de vivir, de alguna manera por culpa, entre comillas, de lo que es la pandemia global, ¿no? Y esto no es un dato menor. Es un dato que nos está movilizando a todos, que ya no es algo que parecía alejado o parecía que estaba, no sé, esto pasando en Europa o en algunos países de América Latina. Hoy lo tenemos nosotros acá en Uruguay, y es un dato contundente con el que tenemos que empezar también a trabajar. A todo esto, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como agentes de cambio ante estos desafíos globales? Y tenemos una agenda común, tenemos la posibilidad de generar un cambio, tenemos 17 oportunidades, que no les voy a dar digamos ahora el detalle de cada una, pero si nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos aportar una solución, ya sea social o medioambiental, a través de lo que es la educación de calidad, o a través de lo que puede ser una acción por el clima, a través de la igualdad de género o la equidad, a través de tener ciudadanos
ciudades o comunidades sostenibles. Tenemos 17 oportunidades como para decir, bueno, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados ante esta situación que está pasando y que me atraviesa, porque nos está atravesando a todos. Entonces, ¿cómo yo puedo colaborar, ¿no? Y esta agenda común, nosotros desde Sistema B estamos muy alineados, porque esto nos permite también empezar a repensar en cómo podemos transformar la economía, ¿no? Sistema B es parte de un movimiento global que tiene como objetivo beneficiar a todas las personas y a las comunidades y al planeta, haciendo un cambio, una transformación en la economía a través de que sea un poco más inclusiva, más regenerativa. Esta red global con la que nosotros estamos trabajando, estamos creando estándares, políticas, herramientas para los negocios, para acompañarlos también hacia un proceso de certificación como empresa B, como una alternativa, ¿no?, a esta posibilidad de solucionar problemas. Somos parte de este movimiento. En América Latina existen más de 700 empresas B, son más de 3.800 que están en el mundo, estamos en más de 70 países, representamos a 160 industrias, es decir, las empresas B no solamente son grandes, sino también hay empresas que son unipersonales, que están en un fideicomiso, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante a profundidad, y más de 110.000 empresas están utilizando hoy esta herramienta de evaluación, que es parte de las herramientas que tiene B-Lab, que es parte de este movimiento, que es una herramienta que ayuda a medir a las empresas en su proceso de triple impacto, ¿no? Cómo es que la empresa está comprometida, cómo es que la empresa se mueve, ¿no? Y esto lo vamos a ver también relacionado en estas imágenes, de alguna manera, en donde tenemos empresas, como les decía, muy grandes, como puede ser Natura, que es la empresa de cosmética más grande del mundo, que recibió su certificación como empresa B, por ejemplo, en el 2014, así como tenemos empresas como en España, digamos, que están trabajando también, digamos, desde un aspecto más de servicios, como hablamos de Natura, de productos. Tenemos a Salus en Uruguay, que recién fue certificada, aquí traída como un ejemplo, pero además este movimiento global ha generado encuentros en los diferentes continentes, en los cuales participan no solo las empresas, sino todos aquellos que se sienten, digamos, con ganas de ser realmente agentes de cambio, ¿no? Y esto es parte también de una pregunta que ahora le doy el pie a Bebo para que nos ayude a responder un poco más qué podemos hacer desde Sistema B, ¿no? Y Bebo, te invito a que sigas. ¿Yo se puedo presentar ahí o seguís presentando tú? Te dejo de presentar y si quieres presentas. Dale. Perdón que... Perfecto. Un poco lenta. Ahí estamos bien. Bueno, voy a intentar responder a contarles qué podemos hacer del Sistema B o qué entendemos que podemos hacer en este sentido. Lo primero, un poco siguiendo el contexto que Dios se nos traía, es importante entender que estamos frente a un cambio de cultura global histórico, que antes no estaba y es un gran cambio. Y como empresarios y como empresas tenemos la posibilidad y la oportunidad de utilizar las fuerzas del mercado para contribuir a estos principales desafíos que hay, ¿no? O sea, todo lo que nos contaba Dios que tiene que ver con la economía inclusiva, equitativa, regenerativa.
es un cambio importante y donde entendemos que como empresas tenemos un rol. Entonces, ¿qué surge de todo esto como sistema B? Dos cosas. Uno, la posibilidad de que se crean empresas B, y seguido a eso, obviamente, se están creando todo lo que tiene que ver sociedades de beneficio e interés colectivo, y todo el ecosistema que, aún no siendo empresa B certificada, es parte de la solución, ¿verdad? Brevemente, ¿qué es esto de las empresas B? Para muchos, o para quienes aún no lo conocemos del todo, es importante verlo como nuevas organizaciones que son híbridas, ¿no? O sea, son organizaciones que no es ni la ONG que conocemos, ni una organización pública. O sea, suma y toma todo lo que tiene que ver con el interés público. Pusimos ahí un poco lo que es salir de la precariedad, pero todo lo que toma a la filantropía, empresas sin fines de lucro, las instituciones públicas, toma de ahí valores y toma todo lo que tiene que ver con los valores del interés privado, ¿verdad? O sea, todo lo que hace el valor compartido, la empresa tradicional que migra un poco su RCE como parte de su activo del negocio, como parte de definir, voy a ser parte de la solución, voy a recorrer este camino. ¿Qué decimos un poco las empresas B y quienes queremos recorrer este camino? Queremos ser las mejores empresas para el mundo. No las mejores empresas del mundo, sino que ya el ser las mejores empresas para el mundo nos da la posibilidad de estar dentro de este mundo, de poder trabajar para las soluciones que buscamos tener. Básicamente, ¿qué proponemos hacer? Influenciar en el cambio en las reglas del juego. Esto un poco unifica la cantidad de acciones y la cantidad del espíritu que queremos ir, y doy algunos ejemplos. En cuanto al lenguaje legal, necesitamos y queremos asegurar que tenemos el lenguaje legal aprobado en todos los países que estamos presentes en Latinoamérica, que son más de 10, con operación. Queremos influenciar en las políticas de economía de impacto. Esto quiere decir articular las comunidades de abogados, articular y diseñar políticas públicas, y de alguna manera eso que nos permita habilitar un ambiente institucional favorable para todo esto, ¿no? O sea, entendemos que acá, por ejemplo, hay formas de incidir con las compras, compras por ejemplo, de políticas públicas, de compras públicas, de empresas privadas, que tienen a la hora de decidir la posibilidad de a quién compro, a quién sigo, quiénes son esas empresas que están colaborando, y ahí estamos trabajando en el tema de la ley BIC, y de alguna manera hay otras ideas como ley de carbono neutro y otras. ¿Cómo podemos influenciar en los cambios de regulaciones de mercado? O sea, colaborar con los actores de mercado que pueden implementar estas regulaciones y estas prácticas de mercado de cambio. O sea, nosotros, empresas y otros mercados, que somos ejemplo y que tenemos la posibilidad de incorporar buenas prácticas e incidir en nuestras cadenas de valor, en nuestros clientes, en la comunidad, en nuestros colaboradores. Entonces, bueno, uno de los desafíos que tenemos concretamente es cómo inspirar a miles de millones de personas para una nueva economía que sea más inclusiva y sostenible. Entonces, por un lado las empresas, por otro lado las personas. Y acá destaco 5 puntos concretos. Uno es trabajar con inversionistas que tienen la posibilidad de combinar riesgo y retorno de impacto positivo. Las multinacionales que buscan, por un lado, muchas de ellas la certificación o conocer el modelo de negocio de impacto para medir a ellos y a su cadena de valor. Estar muy cerca del gobierno. Estamos teniendo actualmente entrevistas y reuniones con gobierno para entender y conocer bien sus objetivos y cómo podemos nosotros colaborar desde ahí con nuestro conocimiento y con las empresas que nos acompañan. Estar cerca de academia. Hay una posibilidad muy grande ahí de trabajar con quienes se están preparando para poder salir al mercado y para poder transmitir mucho de la información y la investigación que la academia tiene la posibilidad de dar. Y estar cerca de nuestros consumidores, ¿tá? Con consumidores que demandan claramente cada vez más estar cerca de empresas que
quieren ser más transparentes, que quieren hacer impacto positivo, que tienen valores donde quiero trabajar, estar cerca de ellos, ¿no? Concretamente, desde el Sistema B Uruguay, ¿dónde estamos y qué podemos hacer? Como les decía, nos propusimos acompañar a las empresas en esta transformación hacia el impacto y hacia las nuevas economías. Especialmente desde el Consejo, acompañar a las empresas que son parte del Consejo, y desde el Consejo y desde nuestras empresas empezar a acompañar a nuestra cadena de valor y hacerlo. O sea, tomarlos de la mano. Me pasó en muchas conversaciones con tomadores de decisiones de empresas, con gerentes. Bebo me encanta, estoy cerca del Sistema B, voy a las charlas, veo charlas TED, estoy cerca, pero cuando llego a mi empresa o cuando estoy en la empresa no sé por dónde empezar. No sé cuál es el mejor camino, siento que a veces nos falta acompañamiento. Entonces, ¿cómo desde el Sistema B les tomamos la mano? ¿Cómo desde las empresas del Consejo y quienes están recorriendo este camino nos ayudamos para poder recorrer esto? Esto nos obligó de alguna manera o nos dio la posibilidad de crear programas, de crear talleres, de crear herramientas para poder brindarlas desde el Sistema B. Estamos creando justamente ahora una landing para que ustedes puedan consultarnos cómo estos programas y estos caminos están a disposición. Importante que lo estamos creando en Uruguay, pero también hay hoy, con esto que nos permite la pandemia, la posibilidad de sumarnos a estas herramientas que las están dando también en otros países, y desde Uruguay nos estamos sumando. Entonces acá tenemos una posibilidad muy importante también de acompañarlos a ustedes. Hasta acá llego y voy a dar de vuelta la palabra a Dioselinda. Doy la posibilidad de quien quiera preguntar antes de pasar a paneles, poner en el chat, estoy a disposición de responderles. Espero haber podido ser claro y cortito también en esto de lo que estamos haciendo del Sistema B general y desde Uruguay. Realmente en lo personal me emociona mucho que hayamos podido crear este consejo. Este año particular, a diferencia del año pasado, donde estuvimos muy cerca de los miembros del consejo, de los CEO, de los dueños de las empresas, este año estamos aperturando un desafío muy importante, y es contar con ustedes, con los colaboradores de las empresas, para poder empezar a incorporar estas buenas prácticas y que ustedes se sumen junto con nosotros a este cambio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, Constanza y Natalia nos van a traer sus comentarios, sus cuentos, sus ejemplos, todo lo que transitaron en esto, y la idea es que ustedes se puedan llevar al terminar esta reunión y esta webinar herramientas o les quede un poquito esto que nosotros vivimos y que queremos transmitirles para poder transitar este camino. Así que bueno, nada, muchas gracias y seguimos avanzando. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo o consultar algo? O chat o micrófono abierto, si no, seguimos para adelante. Gracias, Bebo. Ahí parece que hay una timidez, están llegando. Hay un comentario de Soledad que dice muy claros los comentarios, muchas gracias. De todas maneras, si llegan a tener alguna pregunta o algún comentario, los vamos a estar leyendo en el chat, así que muchísimas gracias. Gracias, Bebo, también por esa introducción. Y acá yo tengo el honor de presentar a Constanza Connolly, que espero haber pronunciado bien tu apellido, Constanza, y a Natalia Hughes, abogadas de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, que además son las cofundadoras de este espacio, junto con otros abogados, que están trabajando en diferentes líneas de acción dentro de lo que es el área legal, ¿no? Si leo el currículum de Constanza, podemos estar acá un buen rato, así que solamente voy a tomar algunos puntos. Es cofundadora de KEI2, Impacto Legal, es especialista en Derecho Corporativo,
fusiones y adquisiciones, cuenta con amplia experiencia en el diseño de negocios que busca impacto positivo, social y medioambiental, siguiendo modelos de negocio de triple impacto. Como decía, también es cofundadora de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto y es miembro de su directorio. Además, digamos, de ser directora de ESELA y también miembro del Grupo de Trabajo de Inversión de Impacto de Argentina y Uruguay. También cofundó el Grupo Jurídico B en Argentina y redactó el proyecto de ley que está siendo presentado en el Congreso de la Nación de Argentina para dar protección legal e impulsar el desarrollo de las empresas de beneficio e interés colectivo. Constanza, bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por estar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Dios, si avanzás con... Acá, después vamos a ver. Sí. No sabía si presentabas a Nati. Bueno, primero muy contenta de estar acá en este espacio, feliz de compartirlo con una amiga que construimos el camino hace varios años ya juntas, y feliz de estar, bueno, con Uruguay, que somos hermanos, ¿no? Trabajamos realmente permanentemente juntos. La idea de la conversación, como decía Bebo antes, es tratar de generar una conversación, con lo cual invito a que realmente hagamos preguntas, o sea, va a haber una exposición, pero después va a haber un espacio de preguntas, de desasnarnos de dudas de cuál es nuestro rol, ¿no? Yo creo que lo más importante es escuchar todo lo que dijo Bebo, que nos dio un contexto excelente de lo que está pasando, y entender nosotros como abogados, digamos, cuál es ese modelo de negocio, qué hacemos nosotros desde servicios de legales, ¿no? ¿Qué podemos aportar hacia esta nueva economía? Ahí te pido si podemos pasar, Diose. La agenda que yo propongo, digamos, son 3 ejes que son los que quiero compartirles a ustedes para ir siguiendo un poco lo que decía Bebo, pero ir aportando lo siguiente, ¿no? El primer punto es el cambio de paradigma. Vamos a recorrer estas 3 cuestiones que tienen que ver con el cambio de paradigma, con los desafíos del rol del abogado. Acá yo planteo 2 roles, el abogado interno, in-house, de las empresas, que probablemente muchos de ustedes tengan ese rol, y el abogado externo, como está Guyer, Ferrer, que son servicios externos que prestamos a los clientes. Yo formé parte durante más de 12 años de Becar Varela y ahí fundé, digamos, el área de impacto, y ahora en esto del propósito y del cambio y de la necesidad de dar ese paso, como decía Bebo, di un paso al costado para fundar Kairos Impacto Legal, que justamente lo que tiene es 100% el propósito de generar impacto a través de los servicios legales. Creo que hay realmente un negocio en esto. O sea, yo trabajé mucho tiempo pro bono y separo lo que es los servicios legales de la nueva economía de lo que es el pro bono. O sea, estamos acostumbrados los abogados a diseminar ambas cosas, a tenerlas desalineadas, pero hoy la demanda, por lo que vamos a ver del cambio de paradigma, nos lleva a la necesidad de realmente ponernos al servicio de este cambio y de transformación que Bebo nos contaba. Y después, ¿cuál es el rol de los estudios jurídicos? Estando como parte de una cadena de valor. O sea, no nos olvidemos que si ahora hay tanto enfoque relacionado con la cadena de valor que nos compartían antes y la importancia de ser prestadores de servicios, también hay muchas cosas que hacia dentro de la organización tenemos que cambiar para poder continuar eventualmente siendo proveedores de servicios justamente de nuestros clientes. El primer eje, que es el de cambio de paradigma, te pido si vamos avanzando, Diose, tiene que ver con los ODS que decíamos antes, ¿no? Una más si podés. A los ODS yo acá me convoco, y ya habló un poco Bebo y no voy a entrar en eso, pero la Agenda 2030 está llamada a ser esta década, la década, dicen Decade to Deliver. O sea, estamos hablando de que estamos en 2021, nos agarró una pandemia el año pasado y tenemos 10 años para llegar a esos objetivos. No se va a poder lograr si no ponemos realmente todos, somos agentes de cambio, si las inversiones de impacto no crecen y si no ponemos realmente todos focos a dar estos cambios a las cuestiones sociales y ambientales que antes nos compartían. El COVID y la pandemia es además, o creo yo, es una oportunidad para todos los que venimos trabajando en esto. Si pasamos una Diose, todos los que venimos trabajando en este ecosistema, la pandemia permitió que se acelerara la visibilización de muchas cuestiones, ¿no? Creo que todos, habiendo estado guardados el año pasado, y muchos de nosotros todavía aún este año, y con el contexto global que tenemos, se ha visibilizado no solo cuestiones del cambio climático, sino que también el impacto enorme, como nos decía Dios al comienzo, de esta pandemia va a generar desastres sociales, ¿no? Entonces, realmente tenemos que reconstruir la economía, y esto se habló mucho el año pasado, con una lógica de impacto, ¿no? Y para reconstruir esa economía con una lógica de impacto, avancemos uno de 12, se están exponiendo, y si ustedes
en las noticias, o por lo menos a mí me llamó la atención que el último año y este año empezó a estar mucho más vigente en el Foro de Davos y en otras organizaciones, y que Larry Flynn, que es uno de los fondos más grandes, empezó a hablar de estos temas, que más de 200 compañías, digamos, y los CEOs se juntaron para decir que cambió el capitalismo como lo conocíamos antes. No podemos seguir pensando en un capitalismo de los accionistas, sino pensar en el valor de los stakeholders, el valor de los grupos de interés. Entonces, todo esto está ocurriendo, y está ocurriendo a nivel global, y en ese sentido también ocurren cuestiones que nos representan a nosotros, si pasamos una diose, que tiene que ver con esta, ¿se recuerdan la que puso Bebo al comienzo de los distintos modelos de negocios, los modelos híbridos, cómo se converge lo que viene a ser el sector público y la sociedad civil con sus organizaciones sociales en crear empresas que son híbridos, ¿no? Modelos que están en el medio, modelos que son, los llamamos de triple impacto, los llamamos empresa social, los llamamos la IBIC porque en América Latina hay regulación. Todo eso converge a que esto tiene que ver, les comparto esta filmina que es muy buena de la EPA de Europa, que nos marca bien en claro que estamos o en el concepto de la rentabilidad primera, el concepto de solo el impacto en la ONG, o en el concepto del emprendimiento, del impacto primero. Hoy estamos transitando en esto, lo que se llama también el cuarto sector, el concepto de empresas con propósito. Ese es el foco que queremos encarar en esta conversación. Y hay otra filmina que también me gusta mucho de Oxford University, que si la podemos compartir, Dios, es la que sigue, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo está cambiando el ecosistema, cómo estamos hablando de un valor social y económico y ambiental combinado. Y ahí surgen financiamientos de distintos tipos, y ahí surge lo que se llama, y después lo vamos a abordar, las finanzas sostenibles, la inversión responsable, las inversiones de impacto. O sea, eso tiene todo un escalamiento de conceptos que está alineado a eso. Y eso es lo que nos empieza a pasar a nosotros como abogados, que a mí en los últimos 8 años, diría, se me acercaron muchos diciendo yo quiero tener un concepto de una empresa que tenga impacto. Ya no estar pensando en la rentabilidad como el único foco, sino en generar esta transformación social y ambiental. Y ahí fue donde empezamos a trabajar con la ley BIC, ahí es donde nos involucramos muy abiertamente a trabajar con Sistema B Argentina, ahí conocimos a nuestras amigas uruguayas que empezaron a trabajar con Sistema B Uruguay, donde empezamos a redactar las leyes, porque era necesario producir ese cambio, ¿no? Porque lo que nos pasaba era que las empresas no tenían un reconocimiento legal. Esto se lo dejo porque Nati lo va a abordar muy bien más adelante, así que no quiero pisarme. Y pasamos al próximo paso, que tiene que ver un poco lo que decían en el siguiente punto de la agenda, cuál es el desafío del rol, ¿no? Nosotros como abogados. Y ahí quiero compartirles una guía que ya tiene muchos años, que es Pasamos una diose, que es una que dictó Naciones Unidas con Linklaters. Linklaters para nosotros como abogados es un estudio internacional, pero que tiene puesto el foco en esto hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo vi durante todo este tiempo? Que América Latina llega tarde a muchas cuestiones, pero que estamos, digamos, realmente acelerando el proceso del cambio. Por eso construimos la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto y por eso invitamos a todos a sumarnos, porque a nivel global, y esto me pasa a mí cuando participando en ESELA, que este mes está la conferencia, los invito a sumarse, esto ya estaba, esta discusión ya existía, ¿no? Lo mismo que a nivel de Estados Unidos. Tal vez en Asia, que lo puedo ver con ESELA, nosotros en Latinoamérica, lo que es África, venimos un poco más atrás, pero la importancia de esto es poder alcanzar y llegar al mismo estadio que está Europa, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, que tiene efectivamente regulación en estos temas. Entonces, esta guía, que los invito a leerla, que la pueden encontrar online, le daba herramientas para el abogado interno decir, bueno, yo si soy un general counsel, un abogado interno, ¿cómo meto en mis problemáticas, en mis decisiones, en mis cuestiones, la sustentabilidad? ¿No? Piensen que tanto cambió esto en el último tiempo que hoy se están buscando puestos a nivel global para lo que llaman Chief Sustainability Officer. O sea, ya no hablamos de un CEO, no hablamos de CFO, hablamos de un CSO. O sea, las grandes empresas, y ahí nombró muchas Bebo, están considerando tener realmente en los boards, en los directorios, en la gestión, personas que estén pensando en los stakeholders, que representen esos intereses y que estén mirando que a partir de hacer negocios tienen que estar, por lo menos, no generando un daño, ¿no? Después hablamos, obviamente, de aquellas que están realmente considerando transformar a partir de un modelo de negocios, ¿no? Pero hoy ya todos tenemos conciencia de alguna manera, y no pasaba hace unos años atrás, que no podemos seguir generando más daños al ecosistema, al planeta y daño a la comunidad que nos rodea. Hoy la licencia social es mucho más exigente de lo que era
hace un tiempo atrás. Y a mí me ha pasado la experiencia y con los negocios y estando, digamos, en negocios que se han frenado por cuestiones de que no se aprobaban, por temas no solo ambientales, que eso hay regulación y bastante, sino cuestiones de biodiversidad. Hubo una inversión muy grande que en Argentina se frenó porque esa inversión en ese lugar hacía que cambiara la biodiversidad, el ecosistema, y que una ave y una especie no siguiera existiendo. Entonces, se frenó el negocio, se paró hasta que se resolvió cómo se podía hacer el negocio teniendo esto. Parece absurdo nosotros como abogados pensar esto, pero está sucediendo y realmente cada vez más. Si pasamos a la próxima, Diose, yo creo que en este contexto, y los invito a leer esa guía y ahora les voy a compartir otra, hay una amplitud del rol del abogado. No podemos seguir pensándonos en esto de asesorar en lo legal o mirar la norma y hasta ahí quedarnos, ¿no? A mí me gusta una frase que decíamos siempre, es que no solo asesorar en lo legal, sino también en lo correcto. O sea, tenemos que dar un paso más, tenemos que contribuir a esta agenda de desarrollo sostenible. Hay 2 ODS que les voy a compartir al final, para aquellos que no lo conocen, que es el ODS 16 y el 17, donde nosotros como abogados somos actores claves de la realización y de poder alcanzar esos ODS. Podemos ser promotores de nuevas regulaciones, Bebo lo decía muy bien, o sea, hay que cambiar las reglas de juego. Tenemos un sistema legal, un sistema normativo que tiene unas reglas de un capitalismo pensado para crear valor para los accionistas y no para crear valor para los stakeholders, ¿no? Entonces, todas esas reglas de juego que incentiven, que promuevan y que dirijan, digamos, desde el gobierno a través de regulación, por eso fue una iniciativa de la Ley BIC, por eso está la iniciativa de las compras públicas, como decía antes Bebo, y un montón de otras más, que tienen que ver con esto, ¿no? Con cambiar las reglas de juego, incentivar y promover que todos, de alguna manera, todos nuestros clientes, todas las empresas, ya sean las grandes, las pymes, no entiendan a la sostenibilidad o a la sustentabilidad, como le dicen muchos, como un costo. No es un costo, es un valor agregado. Y la realidad es que ya hay estudios que han reforzado y que demuestran que aquellas empresas de triple impacto, las empresas BIC, que hay muchas que cotizan en Estados Unidos, y otras realmente generan mayor valor y mayor rentabilidad, ¿no? Que eso es algo muy importante. No hay un mayor costo, hay una mayor rentabilidad y hay una mayor reputación y un montón de cuestiones que podemos ver. Entonces, y acá hay un desafío que también se nos da mucho, que tiene que ver con el concepto de hard law y soft law. No hay hard law, no hay regulación, pero sí hay un montón de soft law. Si uno se pone a ver la agenda de los ODS, hay un montón de tratados internacionales, hay un montón de cuestiones, hay un montón de herramientas a nivel global que nos marcan un camino, que nos marcan una línea, cómo avanzar, esto que decía Bebo, ¿no? ¿Qué herramientas nos llevamos y cuál es el camino a seguir? Si compartimos la próxima, por favor, tiene que ver con, y acá me gusta decir a mí, del asesor legal pensado ya no como evaluador de riesgos. Nosotros como abogados siempre estamos, o nos pasa, que es el no, bueno, eso tiene muchos riesgos, no, eso hay que cuidarlo, no, esta es la regulación, no. ¿Por qué no pensarnos también? Y ahí no quiero ser naif, ¿no? Porque claramente soy consciente de todo eso. ¿Por qué no pensar también al abogado como un articulador de oportunidades, ¿no? En los negocios, y en los negocios de triple impacto, en los negocios que necesitamos en esta década para llegar a los ODS, tenemos que empezar en negocios donde pensemos también en la oportunidad del cambio. Evaluar el riesgo, contabilizarlo, medirlo, porque de hecho hoy los fondos más grandes internacionales ya no solo miden el riesgo económico en un montón de cuestiones o el flujo, sino también cuáles son los factores que se llaman ASG, cuáles son mis factores ambientales y sociales, cuál es mi riesgo en las cuestiones de ASG al momento de invertir. Ya no basta solo el retorno económico, digamos, o financiero. Entonces, nosotros como abogados podemos generar ese impacto, podemos ser agentes de cambio y estamos en ese espacio, creo que en algún punto hasta privilegiado, ¿no? Somos intermediarios, somos parte de la cadena de servicios, pero tenemos un diálogo permanente con el gobierno, porque muchos de nosotros como abogados tenemos roles de públicos, con las empresas, porque o formamos parte de empresa in-house o asesoramos a las empresas permanentemente, y también con la sociedad civil, porque muchos de nosotros trabajamos muchos involucrados con la sociedad civil, con las fundaciones, etc. Entonces, estamos en algún punto en un lugar clave y creo que lo tenemos que aprovechar, ¿no? Y ahí si pasamos a la próxima, a mí me gusta decir y pensar al abogado proactivo, ¿no? Pensar al abogado como articulador de estas alianzas. El ODS 17 nos dice que sin alianzas no vamos a alcanzar los otros 16 objetivos. Como catalizadores del cambio, ¿no? Podemos cambiar la regulación, podemos estar pensando en nuevas formas, digamos, de regular, de trabajar, en la forma de asesorar.
como operadores, porque también esto que nos decía Bebo antes, y yo pensaba cuando decía, bueno, ¿qué herramientas le doy a las empresas para hacer este camino? Nosotros tranquilamente podemos ser operadores de ese cambio, ¿no? Podemos ayudar, no solo nosotros siendo agentes de cambio, sino también a las empresas en las cuales asesoramos y participamos. En la próxima los invito a leer esta guía que es la 2.0 de la versión anterior, que es realmente excelente, que nos lleva a los ejes, que entiendo yo, podemos pasar a la próxima, Diose, por favor, que nos lleva justamente a ejes que tienen que ver con el negocio también de los servicios legales. Todo lo que tiene que ver con business integrity, que tiene que ver con compliance, pensar un compliance más allá de la ley, un compliance sostenible. Hay muchas herramientas de esto a nivel global. Pensar este cambio del deber fiduciario que nos va a compartir Nati, que tiene que ver con los roles, todo lo que es derechos humanos y empresa, human rights, hay los principios de Ruby, hay un montón para abordar para todos los abogados, principalmente que hacen ejercicio laboral, todo lo que es supply chain, o sea, realmente lo que es la cadena de valor, los proveedores, lo que tiene que ver con las auditorías o due diligence en las cadenas de valor, todo lo que tiene que ver también con manejo de crisis. O sea, realmente esto está armado para General Counsel, pero yo lo llevo también a los asesores externos. Tenemos mucho que abordar, mucho en qué trabajar. Y respecto de los estudios jurídicos, ahí sí pasamos a la próxima, he tenido la experiencia personal de que nos han empezado, y probablemente a los grandes estudios ahí en Uruguay, que tienen empresas multinacionales, que les están empezando a llegar requerimientos o les están empezando a llegar un montón de consultas que antes las empresas no nos abordaban, ¿no? Esto que tiene que ver con la cadena de valor. Y preguntas respecto de cómo manejamos nuestros proveedores, ¿no? Esto es todo el concepto de cadena de valor, que es todo un universo en sí mismo, que no lo voy a abordar, pero que nos pone a nosotros, como abogados, en tener que contestar cuestiones que hacen a nuestra práctica hacia adentro de la organización. Hoy, digamos, los estudios jurídicos no podemos desatender como un modelo de empresa también las cuestiones ambientales, de cómo manejamos nosotros, desde nuestros residuos, que pueden ser muy pocos, desde el papel, desde todas las gestiones, ¿no? Y también las cuestiones sociales, ¿no? Nos preguntan y nos han llegado no solo cuestiones de compliance, si tenemos un código de ética, si tenemos un manual de conducta, cómo trabajamos el tema de la cuestión de género. O sea, son un montón de cuestiones que 10 años atrás probablemente no eran parte de nuestro interés abordar porque el cliente no nos lo demandaba, y hoy hay una realidad que el cliente lo demanda, y si no lo empezó a demandar, yo he tenido experiencia de que sí nos lo han demandado, y creo que en el corto o mediano plazo seguramente se les va a demandar. Y para cerrar un poco y darle el espacio a Nati también y después poder abrir la conversación, les quería traer acá los 2 ODS que creo que nos tenemos que empoderar nosotros como abogados para este cambio. El 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, donde entran un montón de cuestiones acá que tienen que ver desde compliance, anticorrupción, con, bueno, velar por la ley, etcétera. Los ODS tienen sus propias metas que podemos analizar y revisar en cuáles trabajamos. Y el ODS 17. Creo y estoy convencida que nosotros como abogados tenemos que colaborar en nuestro rol en linkear a las partes, ¿no? Linkear, y a mí me gusta mucho, y todos estos años lo hice, y creo que es un perfil que por ahí en algún punto me caracteriza, de estar pensando esto de que entre todos se hace mejor, ¿no? Entonces, si vamos juntos, vamos a llegar más lejos. Y realmente nos pasa que hay empresas o modelos de negocios que pueden articular con otros, donde se puedan estar apalancando, donde pasemos en algún punto, y aunque sea en una IF, creo que hay que hacerlo de alguna manera, de la cooperación, digamos, a la cooperación, ¿no? A la competencia, pero competencia pensado también en cooperación. Que empresas, digamos, internacionales en pos de pensar los ODS puedan estar alineados en causas comunes. El COVID y la pandemia nos demostró que muchas de las cuestiones se pueden hacer, que realmente se han generado alianzas en ese sentido, y hay que pensar alianzas en partes de modelos de negocio, en modelos que generen estos cambios y transformaciones ambientales y sociales que necesitamos para cumplir la Agenda 2030. Bueno, estoy abierta después a las preguntas y le dejo el espacio a Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. La verdad que es un privilegio tenerte, y quisiera abrir el siguiente espacio para compartirles con Natalia Hughes. Quisiera también que los que tengan preguntas, por favor, puedan ponerlas en el chat, y así podemos nosotros compartirlas con los panelistas, y también vamos a tener un espacio de micrófono abierto.
Queremos presentar a Natalia Hughes, que además de ser doctora en Derecho, ser parte de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, es copresidente de Sistema B Uruguay, es socia anfitriona de UHAP, una empresa B, que además es el ejemplo vivo de lo que vendría a ser el fideicomiso, y el fideicomiso es una especialidad que tiene la doctora Natalia, porque ella tiene un diploma de legislación y doctrina fiduciaria de la administración fiduciaria, dado por la Universidad UM, en el Derecho Administrativo Económico, ¿no? Y también en productos fiduciarios y aspectos fiscales, riesgos y mejoras, prácticas fiduciarias, mercado de valores, titularización del Programa Internacional de Formación Fiduciaria del 2015. Nosotros tenemos el honor de tenerla acá a Natalia, así es que Natalia, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diose. Buen día a todos. Gracias al Consejo Empresarial por la oportunidad de hablar de esto, de las buenas prácticas y los modelos de negocios. Gracias, Connie, que ahora cuando te escuchaba me encantaba porque la primera vez que me acerqué a Sistema B, y hay gente acá que es testigo, me insistían con esto de las empresas B, el triple impacto. Y yo le dije a la sociedad mía, le dije, bueno, dame el manual, un libro que hable de las empresas B, y para ver si eso me convence o no me convence. Y lo primero que leo en el prólogo de Manual de Empresas B de Ryan Hahnemann, me acuerdo, decía, si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda con otro. Y eso es lo que acaba de decir Connie, ¿no? El desafío que toman los abogados. De hecho, es mi taza que dice eso, la taza que uso todos los días. Y bueno, y arrancar un poco por esto de ir juntos, ¿no? Y así venimos trabajando juntas también con Connie, con todo el grupo de abogados de Argentina y de la Red Latinoamericana de Abogados, y con muchos abogados que ahora están escuchando esta charla que pretendo que sea una conversación. La idea es hablar de fideicomisos B, porque logramos certificar un fideicomiso B, empezamos hablando de un fideicomiso que buscaba el triple impacto, y logramos que fuera un fideicomiso certificado B, después de la ley BIC, que es la ley BIC uruguaya que innova porque incorpora los fideicomisos, es la única que incorpora los fideicomisos, y me dijeron que en esta charla tenía que hablar de algo que es cómo llega el triple impacto a mi carrera profesional. Y eso estuvo buenísimo porque preparando la charla decía, bueno, primero voy a pensar sobre mi carrera profesional. Pensar en la carrera me hizo pensar, a ustedes les puede pasar, ¿no? Que uno habla de carrera y dice, bueno, ¿a qué metáfora podría asimilarse a mi carrera? Bueno, uno puede pensar carrera como fit, carrera como acción, carrera como herencia, carrera como viaje, que a veces parece que es un viaje como puede ser en Sulky, en Fórmula 1, ¿no? Entonces, pensando en cuál era la metáfora de mi carrera profesional, se me vino la imagen de una escalera, ¿no? Y esa escalera empezó hace muchos años en muchos estudios jurídicos. Después, cuando la crisis bancaria entró a República FISA, o sea, la administradora de los fondos de inversión del Banco República, y ahí ingreso a la parte de administración legal, después soy asesora legal de agro, después coordino estudios jurídicos, después paso a ser la jefa de acciones judiciales, con más de 189 abogados a cargo. Después termino siendo secretaria letrada de República FISA, y ahí aparece una imagen que le quería compartir, que es, bueno, en estos procesos de transición que uno va viviendo, ¿no? Porque se dice que, bueno, uno se inventa todos los días, pero se reinventa de vez en cuando. Y en eso de reinventarme, ¿qué fue lo que me movió a la reinversión, a reinventarme? Y esa imagen, seguro que a hombres y mujeres que están presentes en la conversación se les puede representar, es cómo lograr el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. Ese fue el primer movimiento hacia la transición. Y ahí me invitaron a ser gerente de una fiduciaria que tenía como ventaja que estaba cerca de mi hijo. Y a mí me costó mucho tener a mis hijos, entonces esa fue una decisión que me movió y dije, bueno, tomo este desafío de ser gerente de esta fiduciaria porque voy a estar cerca de mi hijo. Ese fue el primer movimiento.
Y después viene otro movimiento en esta transición, que es, siendo gerente de esta fiduciaria, quedo embarazada de vuelta, gracias a Dios, y digo, bueno, y ahí yo me estaba moviendo algo internamente, que era la pregunta de cómo puedo alinear mi ser con mi hacer, y dónde quiero poner mi energía y con quién quiero trabajar. Entonces ahí surge la oportunidad de emprender, si se quiere, o de generar esta consultora jurídica de triple impacto, y ahí nace YouHave, ¿no? Y YouHave, en realidad, desde nuestra experiencia, sabíamos que tenía que ser la estructura jurídica adecuada, era un fideicomiso, porque era nuestra experiencia y lo que sabíamos hacer, y porque ahora les voy a contar, todo linkeaba perfecto para que fuera la estructura adecuada. Y ahí aparecen en ese proceso como dos tíos que para mí, o dos filosofías que tenían que ser parte de esta nueva etapa. ¿Cuáles eran esas filosofías? Bueno, hablando de la teoría U, es una teoría que conocimos haciendo un curso en MIT, en el Presencing Institute, que habla de los nuevos liderazgos, ¿no? Y en realidad habla de que hay como 3 niveles de conciencia más profundos, que ahí aparecen Open Mind, Open Heart and Open Will. Y cuando esos 3 niveles de conciencia se alinean, uno logra ver la visión, ¿no? Valga la redundancia, o sea, conectarse con su visión. O sea que estos 3 niveles de conciencia tienen como correspondencia con la dinámica de cambio. Y se genera esta nueva forma de aprendizaje que Otto Scharmer llama liderar el futuro a medida que emerge, ¿no? Y esto de aprender de una forma diferente, ¿qué implica? Lo que ahora mucha gente llama, estamos como en el mundo busca, ¿no? Este mundo que está cargado de incertidumbre, de que hay que manejarse con intuición, de grandes dosis de ambigüedad. Por supuesto que la pandemia vino a confirmar que estamos en ese mundo. Y entonces como que la teoría U tenía que ser parte de este modelo de negocios. Y de esta nueva empresa que estamos creando hace ya tantos años. Pero ¿qué pasó? Ahí empieza a aparecer Sistema B, el movimiento internacional de Sistema B. De ahí yo escucho a J. Cohen Gilbert, que es uno, hace muchos años, me acuerdo perfecto, que es uno de los fundadores de B-Lab, ¿no? Y él compartía su visión y propósito, y en este slide que vamos a ver ahora, Dios sé, si tenemos a poner el slide, para mí el próximo es como el key slide de todo lo que es el cambio que estamos viviendo, ¿no? Entonces J. Cohen Gilbert, uno de los fundadores de B-Lab, compartía y decía, bueno, ¿en qué momento histórico nos encontramos? Nos encontramos en un momento histórico de evolución del capitalismo. Estamos en un momento viviendo el cambio de paradigma, porque sabemos que el sistema capitalista no es el único sistema y que la economía dentro del capitalismo o la economía dentro de la sociedad no es el único elemento, pero para bien o para mal es el que mueve todos los demás, ¿no? Entonces el sistema capitalista es el que mueve todo lo demás. ¿Y qué vemos? Que en Estados Unidos, por ejemplo, los negocios ocupan 3/4 partes del Producto Bruto Interno, y ocupan, por supuesto, la mayor parte de la vida diaria de las personas, porque de hecho nos pasamos 8, 10, 12 horas por día trabajando, y después decidiendo dónde vamos a invertir eso que ganamos, ¿no? En la salud, en la educación, en jubilación, en cómo vamos a gastar esa plata. Entonces, ¿esto qué representa? Que si pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de los mercados, necesitamos cargar de propósito al mercado. O sea, necesitamos que el mundo del mercado, el mundo de los negocios, tenga un sentido. Como decía, y Juan Manuel, si está en esta conversación, se va a acordar bien, que nosotros estudiamos, de acuerdo a Viktor Frankl, decía en el libro El hombre en busca de sentido, el que tiene un porqué para vivir encontrará el cómo.
Entonces acá viene el primer desafío, que es cargar de propósito, de sentido al mercado. Y esto es lo que hace el sistema B. Por otra parte, ¿qué es lo que presenta esta lámina? Como un tema que para los abogados es clave, que es, venimos del capitalismo de los accionistas, del capitalismo del siglo XX, transitando hacia el capitalismo de los beneficios compartidos o de los intereses compartidos. ¿Y qué es esto? Cuando vemos esto de maximizar el shareholder value, o sea, maximizar el valor para los accionistas, de donde venimos, ¿qué es? Esto es lo que llamamos los abogados la responsabilidad fiduciaria. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que el sistema capitalista es un sistema muy sencillo, tiene un sistema operativo muy sencillo, que en realidad tiene una única regla. ¿Y cuál es la regla de ese sistema capitalista? Maximizar el valor para los accionistas, o maximizar el retorno sobre la inversión, ¿no? Esa es y esa regla rige de una empresa de 5 personas a una empresa de 50.000 personas, a una industria que sea una FISA, una carpintería, una cementera. Esa regla que se llama responsabilidad fiduciaria es simple. ¿Por qué? Porque uno tiene es una regla matemática que uno tiene un numerador, ¿tá? que son las ganancias, y tiene que lograr maximizar las ganancias, y un denominador, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es bajar los costos todo lo posible para poder cumplir con esta regla de maximizar el retorno sobre la inversión. Ese es el único deber de la empresa, maximizar el valor para los accionistas. Pero ¿qué pasa con esto? Si hoy en día estamos hablando, como hablaba Connie, hablaba Bebo, y escuchamos, estamos hablando de una economía sustentable, ¿no? De una economía sustentable, ¿qué quiere decir? Que pensamos desde el punto de vista ambiental en generaciones futuras. Y si estamos hablando de una economía inclusiva, o sea, que pensamos en potenciar a las personas o generar riqueza para la mayor cantidad de personas posible, este juego en el que estamos insertos no estaría sirviendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar las reglas de juego. ¿Cuál es esa regla de juego que hay que cambiar? ¿Qué pasa? Este sistema operativo con esa regla no es como el celular que uno aprieta el botón y dice actualizar, reseteamos y tenemos un nuevo sistema operativo. Justamente estamos transitando, y nosotros nos toca el gran desafío, este proceso de evolución, donde en realidad las empresas B buscan generar como una alternativa. Una alternativa ¿para qué? Para invertir, una alternativa para trabajar, una alternativa para comprar. ¿Por qué B? B porque son esas empresas que usan el capitalismo del siglo XXI. B porque son las empresas que buscan los beneficios compartidos. Y esto, a nivel jurídico, ¿en qué se traduce? B porque son empresas que ampliaron la responsabilidad fiduciaria. Entonces, eso que permite equilibrar los intereses de corto plazo con los intereses de largo plazo. Ese es el cambio de esa regla de juego, que para los abogados es clave. Bueno, nosotros venimos de esa cultura aristotélica, esa dicotomía que había entre lo que era la crematística, que era solo hablar de lucro, ¿no? Y después en economía sí se podía hablar de otros valores. Entonces el desafío es cómo crear valor sin destruir valor. Y ahí nace esta alternativa, que busca pasar de buenos procesos, como estamos acostumbrados, a empresas creadoras de valor integral, ¿no? El concepto de la empresa misma, su ser y estar en el mundo, sea la que cree valor. ¿Por qué? Porque en todas sus decisiones considera a todos los grupos de interés. Entonces, a ver, la próxima, en este reset que tenemos que hacer, ¿no? En esta imagen que tiene que ver con esto de la evolución de shareholder value a los stakeholder values, se necesita reconocer que el sistema en que estamos inmersos no está funcionando, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿En qué no está funcionando? No estamos, como decía Dios al principio cuando mostró el contexto, dice, bueno,
estos son los desafíos que tenemos. ¿Qué pasa? Que con la forma que estamos organizados, no estamos dando solución a los problemas que tenemos como sociedad o como el colectivo a nivel global, que son esos, la inequidad y el frenar el traspaso de los límites ecosistémicos planetarios. Entonces tenemos que lograr que esa forma, esos indicadores tradicionales que tenemos, modificarlos y generar otros indicadores. Y bueno, y esos otros indicadores tienen que ver con un mercado, usar la fuerza del mercado para dar solución a los problemas sociales y ambientales, o sea, cargar de propósito a las empresas, que la empresa, aparte del lucro, dé solución a un problema social y ambiental. Y eso inserto en el objeto social de la empresa, o sea, que sea parte del core business empresarial, o sea, parte de lo que los abogados cuando estamos diseñando, decimos, bueno, ¿y cuál es el objeto de su sociedad? ¿Cuál es el objeto de esa sociedad anónima? ¿Cuál es el objeto de la SRL? El objeto es pensar ya en ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué solución o qué problema social y ambiental voy a solucionar? Y esto de modificar tiene que ver con reconocer que el sistema que estamos inmersos no está funcionando. Entonces, para eso tenemos que modificar y generar una alternativa que son las empresas B. Y esta diapo se las puse porque me parece muy interesante. El del medio es Jane Coy Gilbert. Y esos tres, en esa foto del 2007, son los fundadores de B-Lab. B-Lab, a mí esta historia es la que más me mueve. B-Lab en realidad nace porque estos tres amigos crearon una empresa que se llamaba And1. And1, por eso está la remera esta que ven que es media rara, porque este verano estaba la Paloma y veo un chico con esa remera y abajo ven que dice, es una remera de básquetbol, le dice abajo, dice And1. Digo, And1 es la empresa que dio nacimiento a B-Lab. B-Lab es la fundación, o sea, la organización sin fines de lucro que certifica a las empresas B, esas empresas que están cargadas de propósito, que amplían los deberes fiduciarios y que asimismo miden el impacto en todas sus áreas de interés. Y eso es lo que permite hablar de empresas creadoras de valor integral o empresas de las nuevas economías o empresas, una nueva genética empresarial. Y estos son los desafíos que tenemos los abogados, los empresarios y la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué me interesa esto de contarles? Es cómo nace B-Lab. B-Lab, o sea, la historia de las decisiones, como les contaba en mi propia vida, tiene que ver con la historia de las emociones. No vienen de... Siempre hay una emoción atrás que me lleva a conectarme y a tomar una decisión, ¿no? Y estos tres amigos fundaron And1 y era una empresa que les iba muy bien. De hecho, era una empresa que cotizaba en bolsa. En el año 90 y pico, les iba tan bien que, aplicaban sin saberse que en ese momento los conceptos de responsabilidad social empresarial, pero aplicaban lo que se llamaba responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, guarderías para bebés, le daban parte de las acciones a los trabajadores, consideraban el bienestar de sus trabajadores, cuidaban la comunidad, o sea, tenían en cuenta a todos los stakeholders, ¿no? Les fue bien, al punto que cotizan en bolsa. Y cuando cotizan en bolsa, son competidores ya de Nike. ¿Y qué pasa? Ahí entra a jugar esta cláusula de la responsabilidad fiduciaria. ¿Cómo juega la cláusula de la responsabilidad fiduciaria? Viene un comprador y dice, yo quiero comprar la empresa And1. Y ellos dicen, no queremos venderla. Y acá, que muchos abogados deben saber el cuento de esto de que lo que se llama la compra hostil, bueno, duplica la oferta, ¿y qué pasa? Los accionistas dicen, lamento, hay que vender. ¿Por qué hay que vender? Por la cláusula de la responsabilidad fiduciaria. ¿Por qué? Porque el deber de la empresa es maximizar el valor para los accionistas. Entonces dice, bueno, hay que vender. Y ellos se vieron atrapados en esa venta. Entonces terminan millonarios integrando el board de la empresa que compra And1. ¿Y qué es lo primero que hacen los gerentes y administradores cuando ingresan al board? Lo primero que es, eliminan todos los costos
sociales y ambientales. Enseguida, ¿por qué? Porque eso es lo que después los accionistas retiran como dividendos utilidades. Entonces, ellos, ¿qué les pasó? Lo primero que vieron fue que lo que habían creado durante 10 años, que era exitoso desde el punto de vista financiero, se perdió. Se perdió. ¿Y por qué se perdió? Por cómo jugó esa cláusula de la responsabilidad fiduciaria, ¿no? Esa cláusula que de la responsabilidad fiduciaria que llega al derecho corporativo, al derecho que viene de la constitución del ADN de la sociedad anónima comercial, ¿desde dónde? Desde la época de las expediciones holandesas a Indonesia y inglesas a la India. ¿Por qué? Porque los emprendedores pedían que les invirtieran, que les dieran plata, pero decían, bueno, anda, hacer la expedición, pero lo primero que tenés que cuidar es el retorno sobre la inversión. Y de esa forma organizamos de hace 400 años es que hoy estamos llevando adelante ahí, así fue como jugó la responsabilidad fiduciaria en la creación de Bilao. O sea que ahí ellos vieron que esa cláusula de la responsabilidad fiduciaria era como la causante de todos los problemas para ellos mundiales, porque no se tenían y no había posibilidad, porque uno podía ser hasta demandado, de jugar otra cláusula que no sea la de maximizar el retorno sobre la inversión. Bueno, entonces ahí, un poco en forma extensa, pero me parece que es lindo entender de dónde vienen las cosas, que no es casualidad. Y ahí, cuando se acercan estas dos ideas, la teoría U y las empresas B, dijimos, bueno, perfecto, tenemos un modelo de negocio que es YouHub, creémoslo, pero tiene que crearse con la estructura del fideicomiso. El fideicomiso queremos que sea un fideicomiso B. ¿Por qué? Porque nos hacía sentido todo lo que es la identidad de los fideicomisos, ¿no? Entonces ahí creamos un fideicomiso que dijimos, bueno, tratemos, Dios te me va muy adelante, ¿no? Fideicomiso, ¿por qué? Porque los fideicomisos tienen como un poco para nivelar conocimientos, ¿no? Había como una triple identidad de las empresas B que coincidía con lo que es el concepto de los fideicomisos. Los fideicomisos se habla del encargo fiduciario, que es al propósito. El propósito se puede colocar en el encargo fiduciario. El fiduciario es el que tiene todas las potestades con la propiedad fiduciaria para desarrollar y cumplir con los desafíos del encargo fiduciario. Y eso tiene que ver con la identidad de ampliación de deberes fiduciarios, esa cláusula que venimos de conversar y que es la desafiante. Y por otro lado, el tema de esta triple identidad de los fideicomisos tiene que ver con la rendición de cuentas. El fideicomiso exige legalmente, el artículo 18, la ley 17.703, que hay que rendir cuentas, que el fiduciario debe rendir cuentas. Legalmente por lo menos una vez al año. Entonces, como bueno, ya en la propia identidad de la figura del fideicomiso está la obligación de generar un reporte y la transparencia, ¿no? La obligación de ser transparente. Entonces, primero nos hacía sentido esto de la triple identidad. Por otra parte, la propia etimología de la palabra fideicomiso, para los que saben fideicomiso, tiene que ver con fides, quiere decir confianza, seguridad, honradez, lealtad, y comitio quiere decir encargo o comisión. O sea, que es el encargo que se le hace a una persona en función de la confianza que se le tiene. Y esto tenía que ver también con esto que habíamos visto, que eran los valores del sistema B. El valor de la confianza, ¿no? De co-construir relaciones de confianza. Y en la comitio estaba esto de ser el guardián del propósito, ¿no? Entonces, nos iba haciendo como socias de YouHub, 5 socias abogadas, que en realidad 5 fideicomitentes abogadas, nos iba haciendo sentido esto de hacer un fideicomiso B. ¿Y qué pasa? Los que manejan el tema de los fideicomisos, el ejemplo que generalmente usamos es que el fideicomiso es un traje a medida, ¿no? Un traje a medida para el fiduciario que está dispuesto a mantenerse en forma. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, para hacer un fideicomiso B, el propósito, el encargo fiduciario, debe incluir el triple impacto, ¿no?
Entonces ahí vimos que también se podía construir ese traje a medida y que, como digo, que los deberes del fiduciario son amplios desde el origen, nacen con la ampliación necesaria para cumplir con el propósito y tiene una responsabilidad total e indelegable. Después, lo de reporte y transparencia, que era clave, y cómo medir en esa confección del traje el impacto que en el encargo fiduciario uno quería generar para el fideicomiso, ¿no? Los beneficiarios también tienen derecho a exigir el impacto económico, social y medioambiental. A su vez, tienen derecho personal a exigir el cumplimiento de los deberes asumidos y tienen la acción directa para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas para lograr ese propósito. Entonces dijimos, bueno, empezamos y creamos la figura de un fideicomiso que era bipending, nació así bipending, pero el desafío dijimos, bueno, ¿por qué? Porque hagamos que sea un piloto frente a B-Lab y ver si se puede en realidad, podemos lograr que un fideicomiso se certifique como un fideicomiso B, que mida, que obtenga más de los 80 puntos necesarios en el SDG Action Manager o en el B-Impact Assessment y que logre ser un fideicomiso de triple impacto. ¿Y por qué queríamos ese piloto? Aparte de la experiencia, y que era lo que en realidad habíamos hecho durante toda nuestra carrera profesional, el tema de dedicarnos a los fideicomisos. Porque en realidad veíamos como una gran posibilidad de convergencia de estructuras, porque en realidad la característica del fideicomiso de ser versátil, dúctil, son características que permiten quizás lograr que muchos sean fideicomitentes, como puede ser empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, empresas estatales que se les exige ser sostenibles, empresas con ánimo de lucro con interés en lo social, en lo ambiental, o simplemente ONGs. Entonces veíamos, acá tenemos que poner en práctica este piloto, porque lo que podemos lograr es que la estructura jurídica, esta convergencia de estructuras que generen un impacto a gran escala. Y otro desafío que teníamos era, bueno, ¿cómo va a ser la llamada COBILAB? Lograremos explicar la legislación vigente, lo que implica un fideicomiso y demás. Bueno, y no se puede imaginar la alegría que tuvimos hace ya algunos años cuando logramos certificar UHAP como el primer fideicomiso certificado B, entiendo, dice la consulta BILAB, del mundo. Y para nosotros no solo porque era nuestra empresa y es nuestra empresa, sino porque en realidad era el desafío esto de innovar y generar la posibilidad para el Estado, por ejemplo, el Estado uruguayo usa mucho las figuras del fideicomiso, para las empresas, para los privados, para esto de en realidad trabajar juntos y co-crear. Esta estructura es una estructura desafiante, versátil, dúctil, y que tenemos confirmado que puede ser un fideicomiso B, un fideicomiso que mida su impacto, un fideicomiso que busque los beneficios e intereses compartidos. Entonces, para cerrar, ahí ponía, bueno, alineado con lo que decía Cone, ¿no? Todos estamos llamados a impactar positivamente. Y la creatividad está en confeccionar el traje a medida, elegir cuál es la herramienta jurídica idónea al propósito, darse certeza jurídica para medir el impacto positivo y co-crear alianzas que sean innovadoras, interdependientes. Y en eso de haber obtenido el primer fideicomiso B, como decía Connie, trabajamos en alianzas con toda Latinoamérica y todo el movimiento legislativo BIC. Entonces en Uruguay dijimos, bueno, nosotros, en Estados Unidos hay 37 estados que tienen ley BIC. Si querés, déjame, o sea, que 37 estados que tienen ley BIC. En Italia hay ley BIC, la BIC Benefit. En Uruguay, ¿por qué no podemos ser pioneros en tener una ley BIC? Y en el 2017 cruzamos el charco, nos sentamos con Connie y un grupo de abogados y empezamos a intercambiar sobre la experiencia de la redacción del proyecto de ley de beneficio de interés colectivo para Uruguay. Y ahí están, bueno, acá en esta foto es un encuentro, ahí está Connie al lado mío, encuentro de abogados compartiendo esto de la legislación BIC. Ahí hay otra foto en el Parlamento cuando presentamos por primera vez el proyecto de ley BIC,
que hoy ya tiene media sanción y que tenemos, si Dios quiere, la esperanza y prometió que este año vamos a tener ley BIC. Y así fuimos como recorriendo en congresos internacionales y demás, compartiendo la idea de congresos de titularización y mercado de valores y demás, la posibilidad de que existan estos fideicomisos de triple impacto. Y a su vez trabajamos para que la ley BIC uruguaya incorporara la posibilidad de fideicomisos BIC. Entonces, no solo la posibilidad de trabajar, de ser un fideicomiso que puede ser B, pero puede en Uruguay, cuando se apruebe la ley, existir fideicomisos BIC, que no tienen por qué ser certificados B, sino que tengan el reconocimiento del Estado en que están buscando impactar positivamente y miden su impacto. A mí me parece que se me fue mucho el tiempo y creo que va a aparecer más en las dudas y en la conversación todo lo que implica la ley BIC, las diferencias entre ser BIC y ser B, si una empresa puede ser B y puede ser BIC, hacia dónde va el movimiento legislativo, como en Uruguay también nosotras de UHAB publicamos en Lexology, bueno, una revista internacional sobre los ESG factors, o sea, cómo está mapeado el Uruguay para desarrollar los factores, estos factores, cómo está la legislación, cómo se están dando los cambios en las reglas de juego y cómo es la recepción del gobierno en ese sentido y cómo existe la demanda también, y con Connie lo sabemos bien, por compartir esto del GSG, el Global Steering Group, de cómo las inversiones de impacto necesitan proyectos que busquen y traccionen el triple impacto. Entonces, ahí hay una, si querés para ir cerrando, Dios, hay una foto que en realidad es que el desafío de las dos cosas que empezamos, que llegaron a la carrera profesional, que eran la teoría U, si querés, y las empresas B, hay una foto de, esta foto es Otto Jammer, en el encuentro de Mendoza de empresas B, el encuentro B de Mendoza. Y dice, porque la innovación significativa consiste en hacer las cosas de manera distinta y no solo en hablar sobre nuevas ideas. Y ahí está el desafío de los abogados, ¿no? Ahí está el desafío que tenemos, no solo de co-crear, sino traducir nuestros valores en acciones concretas que tienen que ver con nuestra vocación de tener una mirada jurídica y de rediseño jurídico, pero considerando la solución a los problemas globales, la solución a los problemas colectivos. Y eso es posible. Y esta otra, yo acá también tengo el mate, como buena uruguaya, y ahí estoy tomando mate con Alex Pryor, que es el fundador de Guayaquil. Guayaquil es una empresa de la cual Pedro Tarac, fundador del Sistema B, es socio y accionista, que es la que en realidad claramente evidencia lo fuerte que puede ser el propósito y cómo el propósito puede llegar a generar impacto también económico y cómo logra alinear a toda la empresa hacia el triple impacto. Es el ejemplo de que eso es posible. Bueno, y dejo por acá, me parece, bueno, acá esto es lo que estamos viviendo, ¿no? El shareholders value is no longer everything. Esto el Business Roundtable ya lo reconoce. Entonces ya empieza siendo, es como un viaje que en realidad uno, si no, se va a quedar afuera. Y es un viaje re lindo de tener, re lindo de transitar. Y mucho más pensando y co-creando soluciones jurídicas para el bien común, ¿no? Así que la verdad que, como dice ahí, la tarea directiva y la tarea de los abogados, más que nunca, se pone en juego en sus acciones concretas los valores que tienen, ¿no? Porque los valores existen tanto cuanto uno los lleva adelante y se tienen que traducir en acciones. Y bueno, ese es el desafío. Bueno, te devuelvo la palabra, Debo, porque Gracias, me encanta tanto el tema que puedo seguir. No, gracias. De hecho, vamos a compartir después a todos los inscriptos y va a estar
la conversación, la charla esta va a estar en YouTube para que otros profesionales y más gente la pueda ver, porque la verdad que súper valiosa, súper bueno los aportes. Estoy contento de la idea de habernos dividido esta conversación en sectores y haber podido traer sus experiencias y comentarios. Sé que estamos pasados, nos quedaría la posibilidad de abrir micrófono o leer algunas preguntas. El que pueda seguir con nosotros unos minutos más para evacuar esas preguntas, bien. Así que invitados a eso. Diose, ¿cómo hacemos? Sí, está el micrófono abierto. Hemos tenido algunos comentarios, incluso algunos que están haciendo estudios o investigaciones, particularmente sobre los objetivos de desarrollo sostenible, derecho ambiental y demás. Así es que invitarlos a que se pongan en contacto también con nosotros. Hay una invitación también especial que quisiera pedirle a Connie que la hiciera antes mientras que se abre el micrófono, pero creo que era súper importante el tema de poder compartir con ustedes que este es un espacio abierto a seguir co-construyendo. Constanza. Sí, gracias, Diose. Sí, lo que quería compartir es que la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto está abierta. Estamos trabajando en armar una red global, así que nuestra idea es que la red pase a ser una red con foco en LATAM, pero estamos en conversaciones con otros abogados a nivel global para tener un directorio común, una alianza en común, una conversación en común, y esto que yo decía antes de acompañar los aprendizajes y acelerar en latinoamericano el impacto en Latinoamérica. Muchos conocimientos que ya por ahí están más avanzados deciden en el resto del mundo, así que los invitamos a seguirnos en LinkedIn, a conformar parte de la red. Tenemos también un grupo de WhatsApp. Estamos, la verdad, que desarrollando muchos ejes de trabajo. Ahora vamos a invitar y armar una agenda con equipos multidisciplinarios en determinados temas, como compra pública sostenible, lo que es cadena de valor per se privada, lo que es el movimiento de regulación en la IBIC y en otras cuestiones de impacto. Así que los que quieran sumarse para aportar están invitados. A través de LinkedIn nos encuentran y si no, nos escriben tanto a Nati como a mí para seguir la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta más. Estamos compartiendo también en el chat el mail de Sistema B para los que quieran comunicarse con nosotros, y además, porque quizás alguno no se inscribió y directamente está participando, para que pueda recibir la información correspondiente. Ahí estamos viendo, también se está compartiendo el link del Consejo Empresarial. En esa página vamos a subir este video para que también aquellos que, no sé, quisieran tomar algún apunte en relación a este tema, y también le vamos a pedir a Natalia y a Constanza si quisieran compartirnos algún material adicional para todos los que participaron también lo puedan tener. Así es que si no hay preguntas, no sé, estaba revisando el chat, pero es muy tímido, lo cual es muy raro cuando se invita a abogados que no haya preguntas, ¿no? O sea, no se me vino como esa... Tal cual. Me parece que estaría bueno en esto, para ir cerrando, invitarlos a que se acerquen a la red, y el desafío es también cambiar esto de los abogados poder trabajar juntos. Gracias a Dios tengo la satisfacción de haberlo vivido y vivirlo diariamente así, con Connie, con Sole Noel, con el grupo de abogados de Argentina, que hoy ya son amigas, pero cuando los abogados también cambiamos la mentalidad y nos ponemos a co-crear, podemos hacer cosas increíbles. Y para eso hay que animarse, ¿no? Animarse a dar esos pasos que pueden hacer la diferencia. Gracias, Nati. Justo acaba de entrar una pregunta de último minuto, dirían en un vivo, que dice, por falta de tiempo, solo brevemente, quisiera saber si están articulando el acuerdo de Escazú o los 7 dinamizadores de la economía que sugiere CEPAL. Todo lo que tiene que ver con el acuerdo de Escazú va a ser parte de la agenda de la red de impacto en uno de los ejes, ¿no? Más que el tema ambiental.
Así que la idea es desarrollarlo. La conversación, como decíamos antes, está abierta, la agenda se crea de manera conjunta y la idea justamente es poder tener representantes de todos los países en cada uno de los ejes de acción para poder cada uno después llevar a su jurisdicción los aprendizajes como región. Nuestra idea es entender al movimiento de abogados B regional, ¿no? Creo que los desafíos, más allá de las regulaciones propias, son de toda la región, y si podemos acompañar los aprendizajes que se están dando en otro país para traerlo al nuestro, realmente es genial. Así que sí puede ser un eje, estamos viendo el tema ambiental en ese caso, el acuerdo es nuevo de Escazú, pero vamos a trabajarlo y si quieren liderarlo o armar agenda, bienvenido. Gracias. Hay una pregunta que me entró por interno y dice, ¿cómo se visualiza el impacto de su industria en prospectiva? No sé si quiso decir perspectiva, me vino la duda. No sé si era en perspectiva o prospectiva, pero el impacto, a ver, yo creo que es importante también pensar cuál es nuestro impacto, ¿no? Y la medición del impacto per se es todo un tema súper sensible, no entramos ni abordamos acá de cómo lo medimos, pero claramente nosotros podemos medir nuestro impacto. Yo hablaba antes de lo que es el impacto directo, de lo que asesoramos a nuestros clientes y un montón de cuestiones que hacen impacto indirecto, ¿no? Indirecto en construir un montón de cuestiones de nuestro rol de abogados. O sea, yo creo que las métricas de impacto en los estudios jurídicos me animaría a decir que se están empezando a crear, ¿no? Hay muchos estudios jurídicos a nivel global que son B, y ellos, a partir del reporte por ser empresas B, miden su impacto de esa manera. Hay otros que han empezado a hacer informes de sostenibilidad y a seguir GRI. O sea, creo que hay que determinar cada uno, depende del estudio, depende del foco, depende de lo que tiene, cuáles son los impactos, pero estoy convencida de que se puede generar impacto y medir impacto desde los servicios legales. Totalmente. Buenísimo, muchísimas gracias. Acá otra pregunta que dice, ¿cómo se respalda el triple impacto desde lo legal con ejemplos? Creo que algo lo comentó Nati con el tema del fideicomiso de la empresa B, pero no sé si tienen algún otro ejemplo puntual que respalde esta pregunta. A ver, hay muchas respuestas, me parece. Tendríamos que verlo en el caso y para ver cuál es el triple impacto y en qué consiste. A mí lo que me gusta decir muchas veces es que inclusive las empresas B, aunque son B muchas cuestiones, desde la mirada legal no son tan B en la incorporación de sus cuestiones, ¿no? Entonces, yo puedo proteger mi misión, yo puedo poner una gobernanza especial, yo puedo poner un convenio donde bloquee la misión, eso se está haciendo mucho a nivel global. Lo puedo poner también el triple impacto en lo que tiene que ver con mi cadena de valor, puedo poner el triple impacto en todo lo que tiene que ver con mi manera de recibir financiamiento o dar financiamiento. O sea, va a depender mucho del modelo de negocio que estemos hablando y hay muchas maneras aleatorias para pensar el triple impacto alineado al negocio, ¿no? También las formas de financiamiento ahora están muy realmente a la vanguardia y creo que es una moda que llegó para quedarse, todo lo que es bonos sostenibles, va a haber mucha emisión de bonos en Latinoamérica, verdes, sociales, sostenibles, ODS, los que los querramos llamar. Así que ahí está puesta el triple impacto y realmente estos factores ASG que les decía antes. Dios se les pido muchísimas disculpas. gracias. Sí, justo iba a decir que Constanza tiene que retirarse y la verdad que también nosotros, porque este encuentro tenía un límite y obviamente el tema es apasionante. Los invitamos a todos a seguirnos. La próxima charla la vamos a tener el próximo miércoles 24. Y ahí también van a recibir hoy mismo todos los que se inscribieron la invitación para que puedan seguir construyendo, también compartiendo con las otras áreas, porque vamos a también focalizar con lo que es el área de servicios específicamente y también con el área de finanzas. Nosotros queremos un poco hacer como ese doble clic, un poco lo que traía Constanza ahora al cierre, ¿no? O sea, cómo poder incorporar buenas prácticas en este caso desde el punto de vista legal específicamente, en las acciones diarias de nuestras empresas, más allá, digamos, de lo que son las empresas que tienen que hacer el proceso para certificarse como empresa B, cómo empezar a transitar esta transformación y obviamente también es un área que puede dar posibilidades de desarrollo para otros. Quisiera invitar a Bebo para hacer el cierre y muchísimas gracias a todos por haber estado
atentos a este encuentro. Gracias, cortito, nada más, gracias a todos, Nati, Connie, Daniela Parravicini, que es una crack ayudándonos con todo esto. Un placer, que tengan todos un excelente día, muchas gracias, disculpas que nos pasamos unos minutos, y feliz de poder atender y estar con ustedes en lo que necesiten. Veo que algunos prendes cámara, capaz que podemos prender, Diose, y sacás ahí la foto. Sacamos la foto. ¿Qué registro de este gran encuentro? Sí, llegamos a ser como cerca de 60 personas, y para que vean el interés que tiene esto, tuvimos más de 140 inscritos. O sea, eso siempre refleja que hay un interés en el tema, y obviamente van a esperar la grabación, así es que su mejor perfil para tener esta fotografía. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Gracias, buen día para todos. Buena jornada. Chau, Buen chau. día, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena jornada, adiós, un gusto. Hasta luego, gracias.